le digo: Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. A la gloria y la honra del Señor vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 6. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, muchas gracias. Glorificamos y bendecimos tu maravilloso nombre. Te pedimos la bendición que nos guíe, que nos ayude, que nos dirija y que permita que tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado. Cada mente, en cada corazón, para gloria y honra del nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Muchas gracias. Gloria a Dios. Haciendo reír a Dios. Gloria a Dios. Haciendo reír a Dios. Este versículo que terminamos de leer dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando la gente se siente agradado, se siente feliz. Y la felicidad se expresa, una de las formas es por medio de la risa. Y Dios ha creado al ser humano con esa capacidad de poder sonreír. Y qué hermoso, qué precioso es poderlo hacer. El día pasado vino una hija de un sobrino, gloria al nombre del Señor. Llegó el predicador. Gloria a Dios. Y esa niñita que aprendió a caminar aquí, yo le abrí los brazos y ella sonrió y vino a donde mí. Y yo me sentí muy feliz. No había sentido la necesidad de tener miedo. Pero sentí que es maravilloso, ¿verdad? Tener una niña pequeñita, ¿verdad? Y tan cariñosa que se pegó de mí todo el tiempo que tuvo. Un día lo pasó y yo no estaba en el carro, ya se no estaba conmigo a querer manejar. Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno. En la clase de hoy que impartimos para los que se van a bautizar, contamos algo que vivimos en el lugar donde vinimos a estudiar en San Cristóbal, a un barrio de allá. Contamos que vendían un pan, los panaderos, un canasto, y ese pan era apetecible por los niños. Era un pan pequeñito, yo he contado eso otra vez, que tenía azúcar por arriba y tenía una cosa roja que le ponían y era muy bueno. Entonces, si los del Antiguo Testamento saben de qué estamos hablando, no. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el panadero llegó a la casa y el papá estaba allí con un niño pequeñito allí que estaba con él, y
tenía mucho dinero en los bolsillos, sacó mucho dinero y podía comprar la canasta de pan completa. Y él compró 3 panes y se lo dio al niño. Y le dijo al niño, después que le dio los 3 panes, le dijo, dame uno. Y el niño se abrazó de los 3 panes y echó para atrás. Y dijo, ay, no, estos son míos. Dijo, ay, no, estos son míos. Y no le dio el pan al papá. Ese niño no parece que no era muy inteligente porque el papá tenía mucho dinero y el panadero estaba ahí con la canasta llena. Y yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué era lo que el papá quería? ¿Quería realmente el pan? Si el niño le hubiera dado el pan, posiblemente el papá se lo hubiera devuelto. ¿Qué era lo que quería el papá ver? Saber lo que hay en el corazón del niño, si es agradecido. Y no le dio el pan. Y si le hubiera dado el pan, ¿cuántos panes más le hubiera dado ese padre a ese hijo? Pero aprendió que el corazón de ese niño está lleno de mezquindad, de falta de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Y cómo sonríe uno, cómo se alegra un padre cuando tiene un hijo agradecido. Cuando tiene un hijo que sabe, que valora, sabe quién es su papá. ¿Cómo se agrada el hijo, el padre del hijo nace? La Biblia, en este capítulo de Hebreo, capítulo 11, habla de 7 personas. 7 personas que agradaron a Dios. Y agradaron a Dios de diferente manera. Eso está registrado ahí. El escritor del libro de los Hebreos lo recoge y nos los trae a nosotros para darnos esas informaciones de cómo estas personas pudieron agradar a Dios. Y yo digo que si Dios se agrada, Él pudo sonreír. Por eso yo llamo al tema haciendo reír a Dios. Si Dios nos enseñó a reír a nosotros, es porque Él también sabe reír. Gloria al nombre del Señor. Y encontramos el versículo que leímos en ese versículo 6 del capítulo 11, en medio de la narración que hace el escritor, para dar una declaración. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios, que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le gusta. Entonces, es necesario que el que se acerque a Dios tiene que entender que Dios es real. Que Dios es real, que usted puede sentirlo, que usted puede experimentar. Entonces, este escritor nos trae a nosotros estas 7 personas que desde el principio, y nosotros vamos a ver cuál es la grandeza de esta gente, que ellos estaban en condiciones diferentes a la nuestra, no tenían las informaciones que tenemos nosotros hoy, y sin embargo ellos hicieron lo que a Dios agrada. Y ahí está la grandeza de estas personas, y por eso este escritor recoge todo eso para traerlo a nosotros. Lo primero que nosotros encontramos es en Hebreo 11, capítulo 4. La Biblia dice que por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Cuando nosotros oímos de una persona que su conocimiento de Dios no era el que tenía, el que tenemos nosotros,
Este hombre fue el primer pastor que existió en el mundo. Se dedicó a cuidar ovejas. ¿Y dónde está la grandeza de este hombre para ponerlo como ejemplo? Es que yo no sé quién le enseñó a él la gratitud, el agradecimiento, el entendimiento de lo que Dios hace. Porque hay gente declarando cosas como propias. Sin embargo, Dios dice que todo lo que hay en la tierra y en el cielo y en cualquier lugar le pertenece a Él. Y que Él es dueño de todo y que cuando Él quiere algo no tiene que pedir permiso para tomarlo. Si usted quiere leer el Salmo 50, 10 al 12, y le dice Dios, todos los millares de animales que están en el bosque, los árboles, las aves, todo lo que hay en la tierra es mío. Y si yo tuviera necesidad, no te lo pediría a ti. Entonces, ¿quién le enseñó a este joven a agradar a Dios? Para que haya una declaración de esta naturaleza, de este nivel en la palabra de Dios. Porque la Biblia registra que él dio su ofrenda a Dios, pero no dio una ofrenda común, no dio una ofrenda cualquiera. Dice la Biblia que él escogió lo mejor de todo lo que tenía. Óigame, lo mejor para el mejor. ¿Quién es el mejor? Merece lo mejor. A veces yo busco el billete que esté en mejor condición, a pesar de lo frío, porque es para mí Dios. No es para darle lo que desechamos, lo que nosotros no queremos. Y Dios dice, ¿le ofrecerías tú un becerro cojo y manco y ciego al rey? ¿Se lo tomaría para ti? Dice, no me traiga lo que no sirve. Entonces, Dios, porque Caín también dio una ofrenda, pero esta ofrenda hizo agradar a Dios. Y dice la Biblia que aún hoy da testimonio de lo que hizo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que provocar que Dios sonríe. Tenemos que hacer que Dios se agrade de nosotros, que Dios comente de nosotros. La Biblia registra que Dios habla de nosotros, que Dios comenta de nosotros, que Dios sabe que nosotros estamos aquí, sabe que Él tiene confianza en cada uno de sus hijos, y a veces nos desafía como hizo con Job. Prueba y verá, le dijo el diablo, pero era fiel. No hay otro como él. Bendito sea el nombre del Señor. Y aprendemos de hacer agradar a Dios dando lo mejor. Y por eso está aquí. ¿Y cuál era la diferencia? Él no tenía escuela, él no tenía Biblia, él no conocía de ninguna de las informaciones que nosotros tenemos hoy. Él no la tenía, pero él sabía que Dios era real y que tenía que agradarlo. Y Dios, para agradarle, dio lo mejor que tenía, se lo llevó al Señor. Y eso agradó a Dios. Hizo que Dios pudiera sonreír cuando comenta de que todavía esa ofrenda habla por él, por Abel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la Biblia declara a Abel como justo. El justo Abel lo declara por esta actitud, por este comportamiento que nosotros debemos emular. Siguiendo con los versículos, cuando pasamos al versículo 5, nos habla de otro personaje. Gloria al Señor. Por la fe que no fue traspuesto
para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria al nombre del Señor. Enoc agradó a Dios. ¿Saben por qué agradó a Dios? Porque la Biblia registra que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? ¿Qué es lo que está anunciando de este hombre cuando habla de que caminó con Dios? Lo que dice esa palabra es que Enoc estaba guiado por Dios, estaba sujeto a Dios. Enoc no tomaba decisiones por su propia cuenta. Él tomaba las decisiones inspirado en lo que Dios le revelaba. Hay cantidad de gente tomando sus propias decisiones. Y nosotros deberíamos examinar cada vez que vamos a tomar una decisión, si lo que nosotros vamos a hacer es lo que agrada a Dios. Yo quiero ponerlo en una situación muy incómoda, pero la Biblia registra cosas que si nosotros reflexionamos todos los días, fuéramos delante de Dios a pedirle perdón y que tuviera misericordia de nosotros. Porque es que Jesús dio unas declaraciones que son muy difíciles para nosotros ponerla en práctica, llevarla a cabo. La Biblia dice que cuando nosotros llamamos fatuo a nuestro hermano, nos convertimos en criminales, en asesinos. Cuando usted odia a alguien, usted debe arrepentirse porque usted se ha convertido en asesino sin haber matado literalmente a una gente. Cuando usted va por la calle y algo le sucede que usted siente odio, rencor, siente contra alguien, usted se ha convertido en asesino. Y en todos los días que hemos vivido, ¿ha sentido usted algo de odio por alguien? Porque si eso ha sucedido, la Biblia dice que usted se ha convertido en asesino. La Biblia dice que si usted durante toda su vida vio a alguien, un hombre vio a una mujer y la codició, se convirtió en adúltero. Si una mujer vio a un hombre y lo codició, se convirtió en adúltero. Y debe pedir perdón por eso, porque los adúlteros no entran a reino de los cielos. Entonces, este hombre caminó con Dios y él todas sus decisiones las ponía delante de Dios. Yo estaba hablando con una persona el día pasado y le dije que escuchando un programa yo oía la oración por el pecador. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Yo voy a orar contigo. Repite conmigo. Y yo repito la oración. Yo repito la oración porque yo necesito repetir la oración. Mi carácter, mi temperamento es agresivo. A veces soy violento, agredo. No es mi deseo hacerlo, pero a veces lo hago. Tengo que arrepentirme continuamente para que Dios me perdone. Entonces él no caminó con Dios y él ponía sus decisiones, era a merced de lo que Dios quería, de lo que agrada a Dios. Y dice la Biblia que agradó a Dios de tal manera, a tal punto que Dios se lo llevó. Gloria al nombre del Señor, para estar al lado de Dios. Óyeme, y no quiere Dios estar al lado de una persona que le agrada. Ahora no se vaya a asustar y deje de agradarlo para que no se lo lleve. Agrádalo para que se vaya pronto. Gloria al nombre del Señor. Porque después que usted se va allá, usted va a seguir con la misma práctica, sin ningún temor, y vivir una vida que agrada a Dios.
Bendito sea al nombre del Señor. Caminamos nosotros como caminó Enoc con Dios. Las decisiones que tomamos están a tono con lo que Dios agrada, con lo que Dios quiere. ¿Quiere Dios que yo haga eso que voy a hacer, que estoy haciendo, que tengo planeado hacer? ¿Le agrada a Dios? ¿O yo despongo lo que yo quiero para hacer lo que agrada a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla en el versículo 7 de Noé, y dice la Biblia: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria al nombre del Señor. Este hombre tuvo un temor reverente de Dios. Lo que Dios le anunció, en contra de lo natural, en contra de la creencia que había. No se conocía lluvia, no había llovido en la tierra, dice la Biblia, y Dios le declara a este hombre: va a venir un diluvio. Oye, ¿cómo? Hablándole de un diluvio cuando ni siquiera llovió, la tierra se fertilizaba por medio del rocío. Y él comienza a creer y comienza a construir un arca. La gente creía que él estaba loco. Y esa actitud de creer lo que Dios ha declarado llevó a este hombre a agradar a Dios y a condenar al mundo por no haber creído. Entonces, cuando Dios ha declarado cosas, y hay gente que no la cree, Dios ha dicho cosas en su palabra, que esta palabra no hay ninguna razón para dudar de ella, porque usted puede tomar todas las profecías que hay en ella, y más del 80 o el 90% de todas las profecías dichas han sido cumplidas y tienen la fecha en qué año y en qué tiempo se cumplió, tal y como Dios lo ha dicho. Y así se han de cumplir todas aquellas que faltan. Entonces Dios ha declarado, vivimos nosotros por lo que Dios ha dicho, por la palabra de Dios. Seríamos capaces de, en contra de todo lo que dice la gente, hacer lo que agrada a Dios. Eso fue lo que él hizo. En contra de lo que todo ese mundo de entonces creía y decía, él seguía construyendo y anunciándole a la gente lo que venía. Y cuando vino, sorprendió a todos. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que creer lo que Dios ha dicho. Cuando creemos lo que Dios ha dicho y vivimos por eso, hacemos reír a Dios, agradamos a Dios. Dios se agrada de nosotros porque creemos en Él, porque hemos creído en Él, y entonces Dios se siente confiado, agradecido de nosotros. El versículo 8 de Hebreo 11 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Gloria al nombre del Señor. Una confianza totalmente ciega, lo de Abraham. Una situación que no tiene punto de comparación. Dios llama a Abraham y le ordena salir de su tierra, de su pariente, de su familia, a una tierra que yo te mostraré. Yo no sé si ustedes se pueden reflexionar, que le digan
prepara tu maleta, que va a salir de aquí, yo te voy a decir para dónde va. Y tú armas la maleta. Y todavía tú no sabes para dónde va. Y tú sales a caminar con la maleta en la mano. Para que Dios te indique a dónde tú vas a llegar. Y va a dejar la familia que tiene, todo lo que tiene. Y va a creer en esa palabra. Y Dios no le mostró la tierra del primer momento. Él salió a caminar y iba haciendo altar, adorando a Dios, hasta llegar a la tierra que le dijo Dios. Cuando le dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche, y lo llevaron a Asua, por allá, perdónenlo lo de Asua, pero el camino a Asua, que hay mucha guasábara y cosas, ¿verdad? La bendición no se ve. Lo llevaron a una tierra que lo que había no se ve. Hay una bendición, pero no se ve. Y entonces él llega allá y él sigue creyendo que esa leche fluye, leche y miel. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes por qué se constituyó en el Padre de la Fe? Porque todo lo que había era en contra de él para creer lo que Dios le decía. Todo era contrario, todo lo que le pasó. No, él no tenía ningún elemento de base para creer. Como humano, él nunca debió de haber creído nada. Y se constituyó en el Padre de la Fe. Todavía Dios le da un hijo y le dice: sacrifícame. Sacrifícame. Y lo llevó a aquel lugar. Y le creyó a Dios. Y sacrificó al hijo. Y Dios dijo: ya está hecho, ya lo sacrificaste. Por cuanto ha hecho eso, no hay una declaración más contundente en la palabra de Dios. Una declaración que mueve a Dios a dar una bendición irrevocable. Eso no tiene punto de comparación. Eso no se puede comparar. Que usted haga algo a favor de Dios, que agrade a Dios de tal manera que Dios dé una declaración en usted que nadie la pueda revocar. Le dio una bendición a Abraham por esta decisión. Ya he visto que ama a Dios. No me rehusaste a tu hijo. No me rehusaste a tu hijo. Lo sacrificó por Dios y se constituyó en el Padre de la Fe. ¿Qué estará pidiendo Dios de nosotros? Gloria a Dios. Que nosotros estemos apegados a eso, que no le podamos tributar a él. Hay algo que no le podamos tributar, que no podamos desprender de nuestros corazones. Abraham sacrificó a su hijo y agradó a Dios. Hay cosas que tenemos que sacrificar para él, porque él merece todo. Todo es de él. Todo es de él. Y él puede devolverte hijos. Él puede darte lo que él quiera, como sea. Él le dijo a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Todas las cosas que nos pasan hay que dejarlo en la mano del Señor, para que Él cobre, para que Él haga, porque ninguna cosa que nos suceda a nosotros está fuera del control y del dominio de Dios. Dios sabe por qué y sabe lo que está haciendo, y Él va a actuar y va a resolver lo que tenga que resolver para bendición nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Se constituyó en el Padre de la Fe. Nadie ha creído como Él, y todo el que cree agrada a Dios y se constituye en hijo de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay otros personajes. El versículo 9, ya lo leímos, de Hebreo 11, que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob,
coheredero de la misma promesa. Coheredero. Mire, Isaac era heredero de Adán. Hay muchos hijos que destruyen todo lo que su padre le deja. No siguen la promesa de los padres. Hay hijos que tienen, su padre deja negocio, casa, y hasta venden la casa, todo lo gastan. A veces lo convierten en humo, porque se lo fuman. Otros lo botan porque se lo toman de licor. Otros lo juegan en hoteles. Lo botan todo. No conservan, no preservan la bendición. Y estos hombres fueron hijos, herederos de Abraham. Dice la Biblia coheredero, porque preservaron la bendición de Abraham. Le siguieron creyendo. Dios le dijo a su hijo, Abraham le dijo a su hijo que Dios era real y que le había prometido, y él creyó la promesa y mantuvo las mismas promesas que Dios le había dado, y hizo todo. Le dijo yo no quiero que mi hijo se case con una mujer cananea, porque quería conservar lo que Dios le había dado. Y nosotros tenemos que conservar lo que Dios nos ha dado. Nosotros hemos aprendido esta palabra por medio de alguien que conoció al Señor. Y tenemos que ser fieles a esas promesas, a esas cosas que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros somos coherederos con lo que nos han antecedido. Y habla de Jacob, el otro personaje, un hombre que, teniendo una conducta, hay un predicador que dijo, bueno, pero si Jacob se salvó, la conducta de ninguno de nosotros, de que estamos aquí, es como la de Jacob. Pero ¿cuál es la diferencia? Él se convirtió en coheredero de la promesa de Abraham, porque él, en medio de su temperamento, por eso es que no hay ninguna condición que impida al hombre agradar a Dios. No importa que usted sea sanguíneo, que usted sea melancólico, que usted sea como lo quiera definir la ciencia, usted puede agradar a Dios. Amén. Jacob tenía una conducta engañadora, una conducta viva, un tipo vivo, una viveza, una habilidad para conseguir las cosas a la manera que fuera, no le importaba nada. Pero cuando él conoció a Dios, él dijo, si tú me bendices donde yo voy, prospera mi camino y me hace volver en paz a mi hogar, a mi casa. Él sabía lo que había dejado allí y lo que había hecho, y puso todo, aunque hubo un engaño, todo lo puso en la mano del Señor. Cuando alguien se arrepiente de su pecado, cuando alguien reconoce que ha actuado mal y vuelve a Dios, Dios convierte todo en bendición. Amén. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando alguien es capaz de volverse a Dios y pedirle, yo no sé cómo, Jacob no sabía cómo, pero dice, si tú logras hacer que yo vuelva en paz. Él estaba diciendo que mi hermano no me mate cuando yo regrese, porque él sabía que el hermano lo estaba esperando para matarlo. Y él no estaba jugando con alguien común y corriente, era con alguien que sabía matar, porque era guerrillero, era un hombre cazador, y levantó un pueblo llamado Edom. Si usted quiere, estudie la Biblia para que usted sepa quiénes eran esa gente. Eran guerrilleros, vivían en la hendidura de las peñas, vivían en cuevas, no salían de allí, solamente salían para asaltar y matar, robar, y volvían y se escondían allí. Era un tipo que sabía matar, era un criminal, él lo sabía, que su hermano lo iba a matar, que solamente Dios podía cambiar eso. Y le dijo a Dios,
si tú me prosperas en mi camino y me haces regresar en paz a mi casa, yo hago un trato contigo. Hizo un trato sin ley. Por eso es que está aquí en la palabra. Hizo un trato sin ley, sin entendimiento, sin saber que sin pensar que todas las bendiciones provienen de Dios. Cada vez que tú consigues algo que llega a tus manos, no te llegó porque alguien lo inspiró, Dios lo inspiró para que te lo dé. Y Dios dice, sé agradecido. Y dice Jacob, te voy a dar la 10ª parte de todo lo que me dé. Y cuando fue por allá, trabajó y Dios lo prosperó. Este hombre no quería que se le fuera porque había una bendición tan grande, una prosperidad en la mano de él. Hizo un convenio y Dios le dio todas las ovejas manchadas. La cosa más difícil que había era que esas ovejas salieran manchadas. Miren, es que cuando Dios está en el asunto, eso es otro tema, pero cuando Dios está en la cosa suya, ¿sabe lo que hizo Labán con Jacob? Le dijo, ok, yo te voy a dar un ganado. Todas las ovejas que salgan manchadas son tuyas, las que no salgan con manchas son mías. ¿Sabe lo que hizo? Alejó todas las que eran manchadas, la apartó y se la llevó lejos. Y le dio a él la que no tenía ningún tipo de mancha. Es decir, para que no tuviera oportunidad de que las ovejas le salieran manchadas a él. Óyame, y Jacob, como tenía truco, hizo su truco, apoyado por Dios, cada vez que paría manchada. Y tenía un rebaño tan grande de ovejas, porque la bendición de él estaba en Dios. Cuando usted pacta con Dios, cuando usted hace acuerdo, porque hay gente pactando por allá con una cosa que ve y mandándole unos cuartos. En estos días yo vi un predicador diciendo, pero hay gente en República Dominicana que manda $1000 de fuera, por allá, a gente. Oye, usted parte con Dios, a donde usted vive, a donde usted está. Póngase de acuerdo con Dios, y Dios bendijo de tal manera, y por eso aparece aquí en este grupo de gente, porque hizo acuerdo con Dios. Mire, si usted hace un pacto con Dios y Dios le falla, venga donde mí. Si usted hace un pacto con Dios y usted es fiel y Dios le falla, venga donde mí, que yo no sé de qué manera, pero yo le voy a resolver el problema. Dios no puede fallar. La Biblia dice, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios hace es perfecto y es real y se va a cumplir. Óigame, y nosotros encontramos que esta gente están aquí para bendecirnos a nosotros, para que nosotros vivamos en bendición, para que nosotros vivamos en paz, para que Dios esté agradado de nosotros, para que Dios hable allá arriba de nosotros, para que Dios sonría al vernos, a recordarse de nosotros. Isaías 49, versículo 13 en adelante dice que Dios nos tiene a nosotros esculpido en la palma de la mano. Es decir, que Él no tiene que hacer mucho esfuerzo para verlo. Es ahí que nos ve. Es decir, y Él cuando nos ve dice, mira mi calvito. Y se ríe y está agradado de usted, como sea. De alguna manera Dios se agrada, se tiene que agradar por su condición, por lo que usted es. Y aquí nos ha dejado todas estas personas para que nosotros veamos cómo nosotros debemos vivir. Y mire, nosotros la persona número 7 es Sara. Y dice el versículo en Hebreo 11 que, gloria al nombre del Señor, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel, que lo había prometido. Gloria al nombre del Señor. Ella también está como modelo de la gente en que uno tiene que creer. Mire, hay una situación que la gente, hay bendiciones que la gente pierde por cosas sencillas y triviales. Cuando Dios da una declaración, usted no puede oponerse a ella porque usted está perdiendo una bendición. Y hay bendiciones que la gente desecha y la da a otro. Bendiciones que Dios te ha dado. A mí una persona me contó un testimonio, que Dios le había dado una casa. Ella se soñó que Dios le dio una casa, le dio la dirección y el lugar, y le dio un grupo de llaves. Y ella fue a ese lugar, gloria a Dios, gloria al Señor. Ella fue a ese lugar y al mismo lugar y encontró la gente que vendía en la casa. Le dice que cuánto era, el dinero lo tenía, el mismo dinero, le entregaron un grupo de llaves como ella había visto. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Encontró todo y entonces ella me está contando el testimonio. Pero ¿qué pasa? Que ella me dice a mí, voy a vender la casa. Voy a vender esta casa porque... Y me contó el testimonio. Y yo le dije, ¿y quién fue que le dio la casa? Porque usted no me acaba de decir que fue Dios que le dio esta casa. Mire, si usted vende esta casa, la persona que compre esta casa va a ser bendecida por Dios. Pero yo no sé si para la otra que usted va a decir, usted va a ser bendecida. Pero lo que yo estoy seguro que esta se la ha dado Dios. Y usted ha sido bendecida aquí. Y ella me ha dicho, mire, ni me enfermo. Tiene 80 y pico de años, ni me enfermo. Óyame, y usted va a perder esa bendición. Usted va a perder esa bendición porque es una bendición que Dios le ha dado. Dios ha otorgado bendiciones a gente por medio de otro. Por medio de otro. ¿Usted sabe lo que pasa? Que hay gente que deja al otro. Dios le ha dado a usted una bendición por medio de otro, pero usted deja al otro. Entonces, ¿qué usted está dejando? Está dejando la bendición. Perdiendo la bendición. ¿Usted sabe por quién fue que Sara fue bendecida? Y está en esta lista. Por Abraham. Hay gente que desecha a Abraham. Hay gente que desecha a donde está tu bendición. Te aparta de ella. Dios te va a bendecir. Y ella cosechó la bendición. Dios le dio fuerza para parir cuando no tenía edad para tener hijos. Dios le dio todo lo que tenía. Había una bendición y aparece aquí como ejemplo. Como ejemplo. Hay bendiciones que no llegan directas a ti, te llegan por la vía que Dios tiene para llevarte la bendición. Y no te puede alejar. Si te alejas, va a perder la bendición. Va a caer en maldición. Va a caer a donde no, en la cosa estéril, donde no hay nada. Tu bendición está ahí. Dios la va a llevar por ahí. Entonces, ella aparece ahí para ser bendecida. ¿Usted cree que puede hacer sonreír a Dios después de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a hacer que Dios se sonría? Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer sonreír a Dios. Yo quiero que Dios hable bien de mí. Como habla de Abel por su ofrenda. Como habla de toda esta gente. Yo quiero que Dios se agrade de mí. Padre, muchas gracias. Y le digo, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más. Porque tú me has dado salvación. Porque tú me has dado vida eterna. Porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor.